buenas. En esta charla vamos a hablar de Azure DevOps y está orientada a todos aquellos que no habéis tenido ocasión de utilizar esta herramienta antes o no sabéis por dónde empezar. Antes de nada, me gustaría dar las gracias a nuestros patrocinadores que hacen posible la participación en estos eventos tecnológicos. Y paso a presentarme. Yo soy Alba Catoira, soy desarrolladora y consultora cloud en Tokiota desde hace 5 años, aunque tengo más de 15 años de experiencia en el desarrollo de tecnologías.net. Trasteo un poco con todo, con DevOps, con IA generativa y bueno, soy novata en esto de eventos tecnológicos. Lo que vamos a ver en esta charla es qué es Azure DevOps y cuáles son los elementos más típicos o más usados de esta herramienta, siguiendo los pasos de configuración desde cero, con un proyecto de ejemplo muy sencillito. Antes de entrar en el meollo de lo que son estas herramientas, la primera pregunta que debemos hacernos es ¿qué es DevOps? Bueno, pues DevOps es una práctica de desarrollo de software que promueve la colaboración entre los diferentes equipos y facilita la gestión de proyectos de desarrollo de software, con el fin de lograr una entrega más rápida y más confiable. Es una práctica que está muy ligada a la metodología ágil, de forma que se pueden estar integrando cambios todo el tiempo. Esto hace referencia a la integración continua. Tenemos todo el tiempo la última versión desplegada y funcionando y la entrega se hace mucho más rápida. Y su objetivo principal es acelerar la entrega de aplicaciones, mejorar la calidad del software y su trazabilidad y automatizar procesos que antes eran manuales y por lo tanto conllevaban mayor número de errores. Bueno, pues esto sería un poco la definición. ¿Por qué es necesario DevOps? Bueno, no es que sea algo obligatorio, pero su uso está muy extendido hoy en día en muchos clientes y en muchos proyectos, por lo que profesionalmente es muy recomendable tener conocimientos de esta práctica. El proceso de desarrollo de software puede implicar una gran cantidad de trabajo manual y dar lugar a un número muy importante de errores en el código. Además, a menudo los equipos de desarrollo y el de operaciones pues no están bien sincronizados, lo que ralentiza la entrega de software, decepciona aún más al cliente, etc. DevOps lo que pretende es añadir eficiencia en todas las tareas implicadas en el desarrollo, la implementación, el mantenimiento de software, conectando a los equipos de desarrollo y de operaciones. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues va a hacer especial hincapié en la automatización de las fases del proceso de desarrollo, reduciendo el número de errores. Bueno, ¿y DevOps y Azure DevOps son lo mismo? No, ¿vale? Vamos a ver a continuación la diferencia. ¿Y Azure y Azure DevOps son lo mismo? Bueno, pues aunque se llaman Azure igual, pues no es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, ¿qué es cada cosa? Bueno, pues DevOps es una cultura, es una filosofía, un conjunto de prácticas que van a unir desarrollo, Dev y operaciones, de ahí lo de Ops. No es una herramienta ni un producto, ¿vale? Sino que es un enfoque que se puede implementar con diferentes tecnologías. Luego están Azure DevOps, GitHub Actions, etcétera, ¿vale? Son las herramientas con las que podemos implementar esta metodología. En nuestro caso, Azure DevOps pues es un conjunto de servicios en la nube de Microsoft especialmente diseñado para implementar DevOps. ¿Y qué es Azure? Bueno, pues Azure es la plataforma en la nube de Microsoft, similar a AWS o Google Cloud o cosas así, y su objetivo es proveer la infraestructura y servicios en la nube para ejecutar nuestras aplicaciones. Vale. Entonces, podemos estar utilizando DevOps como herramienta para implementar la metodología y desplegando nuestros recursos en una red diferente, o sea, en una plataforma diferente de Azure, ¿vale? AWS, Google Cloud, etcétera. Entonces, por eso se dice que DevOps, Azure DevOps, es multiplataforma. Bueno, y ahora sí, aclarados estos términos, nosotros vamos a centrarnos en estos 5 servicios, que son los más importantes y los que más se utilizan, ¿vale? Y vamos a ir viendo cómo y cuándo utilizarlos a lo largo de un proyecto de software. Vamos a ver Azure Boards, Azure Repos, Azure Pipelines, y si nos da tiempo, pues Testplan y Artifacts, así un poco por encima. Bueno, pues para comenzar lo que necesitamos es una herramienta para dar de alta toda la información relativa a nuestro proyecto y todo el trabajo que tenemos que hacer en nuestro proyecto de software. Bueno, pues Azure Boards es la herramienta que nos va a permitir llevar un seguimiento de nuestro backlog y controlar el progreso de nuestro proyecto.
En nuestro caso, nuestro proyecto de software va a ser un API, .NET 8, un API mínimo, con una serie de métodos CRUD para gestionar pues, los pedidos de un restaurante. Ahí os dejo el QR y el repo, pero que sepáis que el código en sí es lo de menos, de hecho hay alguna cosa moqueada, sino que lo importante es ver cómo vamos configurando nuestro proyecto de software a lo largo de las diferentes herramientas. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar con Azure Boards? Lo primero que tenemos que hacer cuando entramos en nuestro portal de Azure DevOps en nuestra organización es crear nuestro proyecto. ¿Vale? Esta es la interfaz con la que nos vamos a encontrar. Le vamos a dar a crear nuevo proyecto, le pondremos un título, una descripción y vamos a indicar la visibilidad de nuestro proyecto. ¿Vale? Si va a ser público o privado. También vamos a elegir la versión de código fuente que vamos a utilizar, en nuestro caso va a ser basada en Git, y la metodología de trabajo de nuestros procesos, que en nuestro caso vamos a seguir una metodología Agile. Bueno, pues creamos nuestro proyecto y este sería nuestro panel de inicio en Azure DevOps para este proyecto. Esta pantalla es además customizable con el estado del proyecto, con las builds, estadísticas, etcétera, lo que queráis. Bueno, pues una vez creado el proyecto, nos vamos a ir directos a la sección de Boards y vamos a ir creando los elementos de trabajo de nuestro backlog. ¿Vale? Podemos comenzar creando un nuevo work item, por ejemplo, de tipo User Story. Y en estas User Stories vamos a poner un título, una descripción, unos criterios de aceptación, etcétera. En general, este tipo de información la suele rellenar alguien con un perfil más de gestión, un product manager, un product owner, etcétera. Pero bueno, que sepáis cómo se rellenaría esa información. En nuestro caso, pues vamos a crear dos user stories muy genéricas para la parte de la infraestructura y para la parte del propio código del API, ¿vale? Podemos crear una para la parte de la infraestructura que diga que queremos desplegar de forma automatizada nuestro código, que todos los recursos tienen que estar previamente creados, etcétera. En la parte de la creación de nuestro código del API, podemos establecer que queremos crear la estructura de nuestro proyecto, con los endpoints funcionales, que nuestro código debe tener pruebas automatizadas, etcétera. Bueno, pues creamos estas dos user stories más generales. Y luego, una vez creadas, pues lo que vamos a ir es añadiendo una serie de items más pequeños, más específicos, para desgranar más el trabajo, ¿vale? Podemos pinchar dentro de una user story en el link que pone Related Work y crear, por ejemplo, una tarea hija de esa user story. Pues, por ejemplo, para los tests, otra para los endpoints que nos interesan, etcétera, ¿vale? Vamos desgranando el trabajo. Y podemos verlas o bien desde dentro de la user story vemos las tareas hijas o desde el backlog general, ¿vale? Da igual. Vale. Una vez que tenemos creadas nuestras user stories y nuestras tareas, lo siguiente sería asignar esas tareas a la persona que la vaya a abordar, ¿vale? En este caso a nosotros. Para ello, volvemos a los boards y seleccionamos, por ejemplo, la user story y desplegamos el combo de usuarios y elegimos a la persona que sea. Y con estas cuatro cosas, pues ya hemos visto lo más importante para empezar a gestionar el backlog de nuestro proyecto. ¿Qué sería lo siguiente? Bueno, pues ahora necesitamos un lugar donde alojar todos los ficheros de nuestro proyecto, ¿vale? La herramienta que nos va a proporcionar esa funcionalidad es Azure Repos. Azure Repos es la herramienta que alojará todos los archivos de nuestro proyecto, que puede ser código o puede ser documentación, ¿vale? Es donde vamos a llevar a cabo el control de código fuente. La primera vez que entramos en los repos, podemos ver que el repositorio está vacío. En la parte inferior de la página principal vamos a ver un botón Inicializar y le podremos indicar si queremos crear un fichero README, si queremos añadir un fichero gitignore, etc. Si le damos a Inicializar, lo que estamos haciendo es generar una rama main vacía por defecto en nuestro repositorio, ¿vale? Entonces, esta rama ahora está vacía, pero lo que queremos es clonar nuestro repositorio en nuestras máquinas locales. Queremos crear un workspace, un espacio de trabajo donde empezar a crear nuestros ficheros y a trabajar con nuestro código. Entonces, dentro de la rama main le damos a esa opción de clonar y esto nos va a generar una URL que identifica unívocamente nuestro repositorio.
Con esta URL podemos utilizar Git por comandos, podemos utilizar algún cliente tipo Tortoise, podemos usar los plugins de Visual Studio o Visual Studio Code para Git, lo que queráis, ¿vale? Con esta URL vamos a clonar el repositorio de Azure DevOps en nuestro equipo y vamos a poder empezar a trabajar en nuestro workspace. Bueno, lo siguiente sería empezar a generar los ficheros, la estructura de proyecto y empezar a trabajar ya en local. En mi caso, pues como ya tengo el API de otras charlas y lo que sea, lo que voy a hacer es meter mi proyecto, los ficheros de mi proyecto en este workspace. Bueno, una vez que termino, quiero hacer un commit, quiero hacer un push y con el push lo que hago es subir mis ficheros al repositorio de Azure DevOps. Bueno, si ahora entro en la rama main en el portal, puedo ver que están ahí mis carpetas, mis ficheros y todo. Pero si os fijáis, hemos subido código sin que haya sido ni revisado ni validado por nadie, por lo que es importante crear una política de ramas que proteja esta rama main que se supone que es la productiva. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues por medio de políticas de ramas. Y en Azure DevOps se hace en la sección de branches. Si nos vamos a la rama main y pinchamos en los tres puntitos, ¿vale? Hay un apartado que se llama Branch Policies y ahí vamos a poder configurar una serie de opciones, como por ejemplo que haya un mínimo de número de aprobadores que revisen nuestro código, que se prohíba que nosotros mismos hagamos trampas y nos aprobemos nuestros cambios, que si se hace un commit con nuevos cambios, pues tengan que ser aprobados de nuevo, etcétera. Hay otras opciones que podemos activar, como que los comentarios que nos dejen nuestros revisores, pues tienen que ser resueltos antes de que se complete una pull request, o que cada commit pues tiene que llevar sí o sí un link con un ítem del backlog relacionado para saber exactamente qué trabajo se está abordando en esa subida, ¿vale? Nosotros vamos a dejarlo con estas opciones, así por defecto. Y si ahora volviésemos a nuestro workspace local y cambiamos un fichero, un comentario, lo que sea, le damos a commit, le damos a push e independientemente de la herramienta de Git que estemos usando, debería salirnos un mensaje similar a este de, hey, oye, ahora no puedes subir cambios directamente a la rama main, sino que tienes que hacerlo mediante una pull request desde otra rama. Es decir, que a partir de ahora tenemos que crearnos otra rama, subir los cambios a esa rama, hacer el push en esa rama y luego hacer una pull request desde nuestra rama hacia la rama de main. Bueno, importante, una vez que vayamos creando nuestro código, vayamos avanzando, ir siempre actualizando nuestras tareas y nuestras user stories para que nuestro backlog sea lo más fiel posible y veamos mejor la evolución de nuestro proyecto, ¿vale? Y por último, si volvemos a la sección de Branch Policies, ¿vale? Del repositorio, había un apartado que se llamaba Build Validation, ¿vale? Esta parte de configuración necesita que exista un pipeline para poderla configurar, pero en estos momentos nosotros no sabemos ni lo que es un pipeline, ni para qué sirve, ni nada. Entonces, lo vamos a dejar aquí por ahora, ¿vale? Pero que sepáis que vamos a volver luego más tarde a configurar esta parte de los repos. Bueno, pues ya tenemos nuestro código alojado en algún sitio y ya permite que varias personas pues, puedan trabajar en paralelo, ya tenemos nuestra rama main mínimamente protegida, etcétera. ¿Qué es lo siguiente? Pues queremos desplegar nuestras aplicaciones en algún entorno. Bueno, pues Azure Pipelines es la herramienta que vamos a utilizar para desplegar nuestro software en los diferentes entornos y poder saber qué desplegamos, cómo lo desplegamos y dónde lo desplegamos. Sabemos en todo momento qué versiones tenemos desplegadas en cada entorno, podemos controlar el pasar una versión de un entorno a otro, volver atrás a la versión anterior más fácilmente si hay un problema, etcétera. Es aquí donde se lleva a cabo el concepto de CI/CD, ¿vale? Integración continua y despliegue continuo, y nos va a permitir cosas como organizar los valores de configuración por cada entorno, desplegar solamente con un clic a partir de que nos aprueben nuestra pull request o programar despliegues o validaciones, lo que se llaman los nightly builds. Bueno, pues al acceder a la sección de Azure Pipelines, la primera vez, de nuevo, hay que darle a crear uno nuevo porque no tenemos ninguno. Entonces, si les damos, nos va a preguntar primero dónde tenemos alojado nuestro código, que en nuestro caso era un Azure Repos de Git, el que acabamos de crear. Y luego nos va a decir el tipo de pipeline que queremos crear. Nosotros vamos a seleccionar la opción Starter Pipeline. Esto nos va a generar un fichero YAML con un esqueleto muy básico
que ahora vamos a ir rellenando y configurando para que veáis una serie de ejemplos de tareas comunes con las que os podéis encontrar. Bueno, nos va a aparecer la primera vez un código YAML básico por defecto que vamos a ir adaptando a nuestro proyecto. Podemos cambiar el nombre del archivo, ¿vale? Ponerle el que queramos. En nuestro caso, como hemos creado un pipeline un poco Frankenstein que hace tareas de diferente tipo, pues le hemos puesto un nombre genérico, ¿vale? Como parte de una validación de una pull request, se puede poner una build que verifique un montón de cosas, ¿vale? Se puede automatizar controles de calidad, ejecución de test, cobertura, buenas prácticas, temas de seguridad y obviamente el despliegue propiamente dicho de la aplicación, ¿vale? La idea es que una vez que se hayan ejecutado y pasado todas estas tareas de este pipeline, podemos decir que el código ya puede pasar a integrarse a la rama main. Vale. Nos metemos ya una vez metidos en el código YAML. Vale. Lo primero que vemos, ¿vale? Es la propiedad trigger. Vale. Eh, Esto significa que vamos a indicar que no hay ningún desencadenante que ejecute el pipeline, ¿vale? Por eso lo del trigger no. Podríamos haberlo puesto otro desencadenante, pero bueno, en este ejemplo lo vamos a hacer manualmente. A continuación, vamos a indicar en la propiedad pool y vmImage la imagen que queremos utilizar para ejecutar este trabajo, que va a ser la última imagen de Ubuntu. Y vamos a declarar una variable de configuración de tipo release para que las siguientes tareas o etapas de este pipeline puedan utilizar esta variable. Bueno, pues a continuación podemos crear todo el proceso por medio de stages o de etapas. Vamos a crear una etapa que se va a llamar validación, ¿vale? Con un trabajo que va a constar de una tarea build que va a apuntar al directorio src donde tenemos nuestro código. Y luego, por ejemplo, vamos a crear una tarea para instalar un generador de informes de test, ¿vale? Para después utilizarlo en etapas posteriores. ¿Vale? Que sepáis que se pueden utilizar los pipelines para instalar otras herramientas. Vale. Luego, vamos a crear una tarea de test para que ejecute y valide nuestros tests, los que están en el proyecto, ¿vale? Los que hemos implementado y que valide que son correctos. Más, pues añadimos otra tarea que permita almacenar los resultados en un archivo, ¿vale? De forma que luego se puedan publicar al finalizar el pipeline. Entonces, lo siguiente será pues, crear una tarea que publique estos resultados y que estime la cobertura de código y que esté disponible en nuestro Azure DevOps, ¿vale? En cuanto a los tests, aquí está un poco las tareas que os he metido. Y ahora nos faltan tareas para desplegar lo que es nuestro API. Bueno, pues lo siguiente será crear una tarea que haga el restore de las dependencias de nuestro proyecto, ¿vale? Y luego crear una de tipo publish para publicar los resultados generados por el proyecto y luego a continuación otra para comprimir los archivos que hemos generado en un zip con la intención de copiarlos luego en el deploy. Vale, y ya por último, una tarea que va a publicar este artefacto de compilación en Azure Pipelines para que esté también accesible. Y, por último, una tarea llamada Azure Web App, que lo que va a realizar es el deploy propiamente dicho, ¿vale? Va a desplegar nuestra aplicación en el recurso, en este caso, una app service de Azure, ¿vale? Aún no tenemos la configuración necesaria que nos va a hacer falta, como un Azure Subscription, nombre de aplicación, grupo de recursos, etcétera, pero lo vamos a ver a continuación. Le damos a guardar este YAML. El YAML es un fichero dentro de la estructura de nuestro proyecto. Entonces, hacemos igual un commit, un push, una pull request a la rama main, ¿vale? Este pipeline, ahora mismo, como nos falta esta configuración, no va a funcionar, ¿vale? Pero existe ya como entidad en Azure DevOps. Bueno, una nota. Bueno, yo sé que esta parte de meteros con los YAML, de trastear y demás es la que os parece más difícil, la que más os puede asustar, pero que sepáis que la herramienta tiene un asistente de tareas, ¿vale? Que existen muchos tipos de tarea predeterminada. Puede ser tipo script, tipo bash, agregar un tag al código, bueno, un montón de tipos. Entonces,
Entráis en el asistente y os dice qué hace cada tarea y demás. Mi recomendación es buscar si hay una tarea que haga lo que queréis hacer y elijáis esa, una predeterminada. Y si no, pues ya tendríais que crear un script con lo que quieras ejecutar y demás. Pero bueno, si hay una tarea predeterminada, elegid esa en el asistente. Bueno, lo que os decía antes, el pipeline es un archivo en nuestro proyecto, hacemos un push, una pull request, esperamos a que nos lo aprueben y el pipeline, aunque no funcione, ya existe en nuestro Azure DevOps. Entonces, si recordáis, antes en la sección de repos habíamos dejado sin configurar una sección que se llamaba Build Validation, ¿vale? Porque no teníamos nuestro pipeline. Ahora ya tenemos uno, aunque es su versión inicial y no funciona. Podemos volver a esta sección, ¿vale? Volvemos a la rama main, en repos, le damos a branch policies y en build validation podemos seleccionar el pipeline que acabamos de crear e indicar algunas opciones como que se ejecute el pipeline cada vez que se actualice la rama y que el build tenga que ser correcto para que se complete la pull request, ¿vale? Con esto estamos un poco poniéndole el broche final a la seguridad y a la automatización de cosas en la parte de los repos. Vale, y ahora sí, ¿qué nos falta entonces para que funcione nuestro YAML? ¿Vale? Para que termine correctamente, pues nos faltan los recursos donde se va a alojar todo. Para desplegar nuestro API, en nuestro caso, vamos a crear un app service vinculado a un service plan a Azure y vamos a adaptar nuestro YAML para que se despliegue automáticamente. Entonces, lo primero que vamos a necesitar es crear un Service Connection en nuestro Azure DevOps. Vale. Lo que necesitamos es conectar nuestro portal de Azure DevOps con nuestros recursos que están en Azure. Y como ambos están en Azure, la forma más fácil en este caso es mediante un Service Connection. ¿Cómo lo creamos? Pues si nos vamos en Azure DevOps a la sección de Project Settings, y hay una sección que es Service Connections y le damos a crear uno. Y elegimos la opción Azure Resource Manager. Vale. Un Service Connection de tipo Azure Resource Manager es una configuración que permite a nuestras aplicaciones conectarse y autenticarse de forma segura con los recursos de Azure, ¿vale? Básicamente actúa como un puente que va a facilitar la comunicación entre nuestro entorno de desarrollo de implementación y los recursos de Azure, ¿vale? Entonces, elegimos la suscripción, el grupo de recursos y le damos un nombre a este Service Connection. Y es importante que este nombre es el que luego nos va a hacer falta en nuestro YAML para que sea posible esta comunicación. ¿Vale? Si vamos a la sección ahora de Service Connections, ya vemos que tenemos nuestra Service Connection creado. ¿Vale? ¿Qué más nos hace falta? Pues tenemos que, ahora sí, acceder al portal de Azure, no de Azure DevOps, para crear nuestros recursos. Vamos a necesitar un App Service Plan vinculado a una suscripción y un grupo de recursos y luego crear un App Service. Entonces, vamos al Marketplace y ponemos App Service Plan y le damos a crear. Nos va a pedir de nuevo la suscripción, el grupo de recursos y que elijamos una región. La región va a determinar qué tipo de recursos vamos a poder utilizar o no, ¿vale? Hay recursos o tipos de servicio que solo están disponibles en algunas regiones. Bueno, pues tendréis que elegir una apropiada en función de vuestro proyecto. Y lo mismo con el plan de precios. Ahora para esta prueba vamos a crear uno gratuito, pero el plan de precios va a limitar el uso o las capacidades de algunos de vuestros recursos. El número de requests, el número de megas, etc. Entonces elegid uno acorde a vuestras necesidades. Bueno, pues una vez creado el Service Plan vinculado a un grupo de recursos, lo que tenemos que hacer ahora es volver al Marketplace y ahora sí, crear nuestro App Service, ¿vale? Para alojar nuestro API. Entonces buscamos a aplicación web y le damos a crear. Nuevamente nos va a pedir la suscripción, el grupo de recursos, importante, el nombre de la aplicación. Este nombre también nos va a hacer falta para llevárnoslo a la configuración de nuestro YAML. Vamos a poder configurar la plataforma de destino, en nuestro caso, pues .NET 8. Si las peticiones son HTTP o HTTPS, etc. Bueno, hay una serie de configuración que vais a poder elegir. Y una vez creado, pues nos quedamos con ese nombre que nos vamos a llevar a nuestro YAML y con la URL, ¿vale? Donde va a estar alojado nuestro API para luego, obviamente, comprobar si funciona y si se ha desplegado correctamente. Bueno, pues ahora nos volvemos a nuestro YAML
y sustituimos los valores de configuración que nos faltaban. Tenemos el nombre del Service Connection, lo rellenamos en Azure Subscription, tenemos el tipo de aplicación, que va a ser un web app de Linux en este caso, el nombre de la aplicación que hemos creado y el grupo de recursos. Bueno, antes de ejecutar, si le damos arriba al botoncito de validar, ya nos va a decir que ahora valida correctamente y reconoce esos nombres y esos recursos. Vale, pues lo mismo, subimos los cambios, hacemos un push, una pull request a la rama main y lo que va a ocurrir ahora es que se van a ir ejecutando uno a uno todas las tareas que teníamos definidas en nuestro YAML, ¿vale? Y vamos a poder ver el resultado de cada una de ellas. Bueno, si da un error, pues podemos ver una descripción, y etcétera. Entonces, aquí vemos que se ha ejecutado correctamente. Luego entraremos en más detalle. ¿Qué más cosas podemos ver en esta sección de Azure Pipelines? Importante. Decíamos antes que en la metodología de DevOps es súper importante garantizar la calidad de código y la trazabilidad. Bueno, pues aquí podemos ver, hacer un seguimiento a partir de la versión que se ha desplegado, relacionarla, por ejemplo, con commits concretos o incluso con work items del backlog asociado, ¿vale? Para saber en qué artefacto se lleva a cabo tal trabajo o qué cambios tiene asociados, ¿vale? La trazabilidad es muy grande. ¿Y qué más cosillas decíamos que se podían hacer en esta sección? Bueno, pues decíamos antes que se podían crear programaciones con validaciones o despliegues. Bueno, pues si nos vamos a la sección de Scheduler Runs, ¿vale? Ahí podemos crear una cronología. Podemos decir que el pipeline se ejecute cada X tiempo o todos los días a la misma hora, o etcétera, ¿vale? Metemos esa configuración en nuestro YAML y luego en la sección de Schedule Runs podemos ver todas las ejecuciones que se han llevado a cabo, su estado, sus detalles, etcétera. Que sepáis que esto también se permite. Vale. Decíamos antes que en un pipeline se ejecutan una serie de tareas, pero ¿dónde se ejecuta ese trabajo? ¿Vale? Entonces, los agentes son una infraestructura informática con software instalado que ejecuta un trabajo de uno en uno. Para compilar el código o implementar el software mediante Azure Pipelines, necesitamos al menos un agente que ejecute estos trabajos. Y a medida que crezca el código base o el equipo, vamos a necesitar más agentes, porque si no, vamos a estar ahí esperando a que termine en cola un montón de tiempo, ¿vale? Entonces, ¿qué tipos de agentes hay? Hay más, pero os voy a mencionar dos, que son los hospedados y administrados por Microsoft, ¿vale? Y los autohospedados. Los hospedados y administrados por Microsoft, ¿cómo se indicarían? Pues en nuestro YAML, por ejemplo, donde antes teníamos en el pool el VM imagen de Ubuntu Lattes, le estábamos diciendo al pipeline que utilizara un agente de Microsoft, hospedado por Microsoft, que tuviese la última versión de Ubuntu. ¿Vale? Luego, los autohospedados. Los autohospedados, tú instalas el agente en tu propio servidor, máquina virtual, equipo, lo que quieras. Es ideal si necesitas más potencia, conexión a una red interna, dependencias específicas o simplemente pues, ahorrarte los minutos de ejecución de Microsoft, ¿vale? Las ventajas, pues eso, no tienes un límite de minutos y no te está consumiendo pues, cuota de ejecución de Microsoft. Tiene acceso a la red interna, bases de datos, dependencias privadas y le puedes proporcionar un hardware pues, más potente o más especializado, ¿vale? En GPU, en SSDs, etcétera. Desventajas, pues tienes que mantenerlos, actualizarlos y securizarlos tú, porque es software que está instalado en tu máquina y es tu responsabilidad el que estén disponibles. Si tu máquina virtual se cae, pues los workflows o los pipelines van a fallar, ¿vale? Entonces, que lo sepáis. ¿Cómo podríamos crear un agente en el portal de Azure DevOps? Bueno, pues en los Projects Settings, en la parte de Agent Pools, ¿vale? Nos aparece, nos preguntará qué sistema operativo tenemos y nos aparece un enlace de descarga y una serie de instrucciones, ¿vale? Tendremos que descargarnos el software de ese agente y siguiendo estos comandos, estas instrucciones, que básicamente lo que hacen es crean una carpeta, descomprimen el software, el agente, lo configuran y lo levantan. Bueno, siguiendo estas instrucciones, lo que estamos haciendo es levantar un agente en nuestra máquina local, pero vinculado a nuestro portal de Azure DevOps. De forma que si entramos en la sección de agentes,
después de haber levantado uno en nuestra máquina local, podemos verlo en este listado. Aquí, por ejemplo, tengo uno que está online y otro que está offline. Y también podemos ver las capabilities o las características de software de cada agente que tenemos instalado, ¿vale? Que sepáis que esto es útil. Si hay muchos trabajos en cola esperando ejecución del pipeline y tú tienes un agente en local, bueno, pues puedes utilizar el tuyo. ¿Y dónde nos habíamos quedado? Bueno, pues habíamos lanzado nuestro pipeline, habíamos visto que todas las tareas habían ido correctamente, incluida la del deploy, con lo cual, en principio, nuestra aplicación, nuestro API, se habría desplegado en nuestros recursos de Azure. Pues vamos a comprobarlo, ¿vale? Podemos utilizar la URL que cogimos antes para o bien por Postman lanzar alguna petición o si tenemos configurado en nuestro proyecto el Swagger, en este caso sí que lo teníamos, pues ver que la documentación del proyecto está disponible, ¿vale? Podemos crear pedidos y acceder a los detalles de cada pedido, con lo cual nuestro API se ha desplegado correctamente y funciona. Bueno, pues con estas 4 cositas hemos conseguido un pequeño flujo para configurar nuestro proyecto de software en las herramientas más básicas hasta conseguir que se despliegue en los diferentes entornos. ¿Qué más herramientas tenemos? Bueno, pues tenemos los test plans, que son una herramienta para gestionar diferentes tipos de pruebas, tanto manuales como automáticas. Permite integrar Azure Test Plans con pipelines, revisar resultados de pruebas a través de informes, vincular casos de prueba a historia de usuarios, generar gráficos, etc. Es una herramienta muy completa. Y por otro lado, tenemos Azure Artifacts, que permite crear paquetes dentro de nuestra organización que sean fácilmente instalables desde Nugget, añadiendo la conexión al feed correspondiente, ¿vale? Esto es una herramienta más aislada, porque no todos los proyectos generan un artefacto. De hecho, nuestro API no lo genera, pero se usa en caso de querer generar un paquete para compartir dentro de la organización y que sea instalable pues, vía Nugget, NPN o similar, ¿vale? Que sepáis que también os proporciona esta funcionalidad el Azure DevOps. Bueno, y aquí termina un poco mi charla. Espero que con estos tips básicos seáis capaces de empezar a implantar la metodología de DevOps en vuestros proyectos de software. Me gustaría decir que DevOps es una metodología infinita. Es imposible llevar tu proyecto de 0 a 100 de repente. O sea, hay que ir poco a poco añadiendo más configuraciones y más herramientas hasta alcanzar el grado de madurez que requieres poco a poco. Pero bueno, que os animéis a intentarlo y espero que os haya sido útil. Gracias de nuevo a nuestros patrocinadores que hacen posible que se den estas charlas en estos eventos tecnológicos. Y os dejo por aquí mis datos de contacto por si tenéis cualquier duda o queréis plantearme cualquier cuestión. Muchísimas gracias. Hasta luego.